En este vídeo vamos a reemplazar un disco duro mecánico por un SSD. Yo soy Sonic y vamos a ello. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser sacar el panel. Ya lo tenemos aquí fuera, como podemos ver, ahí tenemos el disco mecánico. Y nada, cuento un poquito del PC, es un 7700 con una 1050. Vamos, es un PC premontado simplemente, pero el PC enciende muy lento, funciona a la hora de acceder a carpetas y todo eso, funciona lento, porque claro, estamos hablando de un disco duro mecánico, tiene sus limitaciones. Y vamos a darle una segunda vida con este nuevo SSD. Para esta ocasión he contado con la marca Kingston, es el A400 de 120 GB, lo podemos observar en la parte de atrás. Y nada, vamos a hacerle que este sea la unidad principal para que el sistema operativo arranque mucho más rápido. Pues bien, lo único que vamos a hacer va a ser poner la segunda unidad, la vamos a poner en este hueco. He decidido mantener el mecánico porque así podremos siempre tener un gran almacenamiento para meter toda la porquería y archivos que normalmente solemos descargar, siempre se quedan por ahí rulando. Pues en este caso siempre va a ir todo al disco mecánico. Vamos a tenerlo de gran almacenamiento y vamos a ponerle el SSD como unidad principal. Pues bien, ya lo tenemos montado. Una pequeña aclaración en este caso, bueno, en esta caja en concreto, que si nos fijamos aquí dice A 3,5, B 3,5, C 2,5. Esto significa que estos agujeros C son para los discos de 2,5 y A y B son para atornillar discos de 3,5. Vale, la segunda aclaración que quería hacer es, no sé si se podrá ver, vale, ahí, bueno, no se ve muy allá, pero solamente tiene 3 SATAs y para que el SSD sea el disco primario vamos a conectar un SATA al SATA 0 y el segundo disco lo vamos a conectar al SATA 1. Pues bien, ya están conectados. Alimentación SATA, datos SATA, conectados al SATA 0 y solo queda encender el equipo y vemos qué pasa. Bueno, pues aquí podemos ver que este es el disco mecánico y las puntuaciones, la verdad que pues de disco mecánico no hay más que añadir. No es de los peores, de hecho en mi ordenador principal utilizo algo más lento, unos discos duros mecánicos algo más lento, pero no nos da el rendimiento que deseamos para esta máquina. Entonces a continuación vamos a ver el SSD. Y bien, aquí está finalizando la prueba del SSD y las puntuaciones son bastante buenas. En la caja marca, sí, básicamente lo que estamos viendo en pantalla. Decía de lectura en torno a 500 megas. Nos está dando 469, yo creo que está bastante bien. Y de escritura nos decía 400. Y tenemos 327 megas por segundo, con lo cual yo creo que bastante rendimiento, teniendo en cuenta que es el SSD más barato de los más baratos que podemos comprar. Este Kingston A400 de 120 GB. Y con esto terminamos por aquí, poco más que añadir. La verdad es que
muy contento con el disco. Y temperatura, la verdad, bastante frío, temperatura ambiente, casi nada, no se calienta casi nada. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Sonic Top se despide y nos vemos en la próxima. Chao.